Voz e imagen de la sociedad civil. Nos congratula que un buen amigo nuestro, un excelente amigo del programa, Ernesto Pirch, venga con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Como siempre. Bien, me gusta verte. ¿Cómo estás? Además, mira, qué formal eres. Desde que me preguntaste, oye, ¿vamos a tener programa el Jueves Santo? Y te contesté, sí. Me dijiste, ahí estoy. Sí. Qué formalidad. Los mexicanos todos somos así. Lo que pasa es que hay una influencia norteamericana que nos echa a perder. Bueno, y un poco de española. Sí, los mexicanos éramos muy puntuales hasta que llegaron los españoles. ¿Así éramos los mexicanos? Sí, cuando el Tlatoani decía a esta hora, todo el mundo llegaba. ¿No? ¿Te acuerdas cuando llegamos? Cuando Europa llega a América, representada por los habitantes de lo que hoy es España, sí. La forma de gobierno de la Gran Tenochtitlan, del imperio azteca, si quieres verlo así, era un consejo de administración. El presidente del consejo de administración tenía tal boato que parecía un emperador. Cada miembro del consejo de administración tenía el nombre de Tlatoani. Y el presidente del consejo era el Güey Tlatoani, el más grande de todos, ¿no? Y este era muy puntual. Y además era muy exigente, en especial los Moctezumas habían sido específicamente puntuales, ¿no? Y ellos se guiaban por conceptos de cuando el sol está en tal posición, o sea, que no tenían relojes. Sí. Pero las cosas empezaban cuando tenían que empezar, no como cuando llegaran. La idea de cuando se tiene que llegar es rarámuri. Esto es de nuestra gente de Chihuahua. De Chihuahua, sí. Ellos llegan cuando sienten que tienen que llegar. Y llegan todos juntos. Sí. ¿Cómo se sincronizan? Pues porque sienten que tienen que llegar. Es una sensación, un sentimiento, algo bonito. Qué increíble. Sí, hay cosas en la naturaleza. ¿Cómo se explica uno que las parvadas vuelan y no chocan? Los pájaros no chocan. Ni los peces en el agua. Ni los peces en el agua, ni las mariposas. ¿Por qué los seres humanos sí chocamos? Sí. ¿No? Si nos codeamos, sí. Nos enfrentamos unos con otros. No, pasa cosas simpáticas. Es cierto. ¿No? Permíteme, porque sé que eres... ¿Saben cuándo tienen que llegar? ¿Quiénes? Las aves. Las aves saben, claro. ¿Cómo se explica uno este viaje de los gansos de tantos kilómetros, igual que las mariposas? Y nos traen el H1N1. Los gansos que nos traen esa enfermedad, que podía ser muy mala, vienen del norte de China. Son salvajes, viven pues se bajan al campo, al pastito y toman agua, y contraen esta enfermedad y la traen volando desde el norte de China, pasan por Alaska, que es muy frío, brincan todo Canadá, brincan todo Estados Unidos, se brincan Sonora, porque es demasiado caliente, y bajan a Niagara en Sinaloa. Y entonces en el campo conviven con la naturaleza y hacen sus necesidades en cualquier riachuelito, sí. Y esta llega a las granjas donde nuestras aves tienen alimentación y tienen que tomar esa misma agua, y así es como nos llega la enfermedad, ¿no? Por los gansos que vuelan y no chocan. ¿Cómo ves? No, bien lindo, sí. Sin embargo, de esto no se habla en las noticias. Vamos, hay una complejidad de dónde viene. Mira, no se habla, pero sí se menciona. Y luego no se habla, pero los datos están ahí en internet, hay que buscarlos. Si simplemente nosotros decimos, sí, HN1 nos puede pegar y puede ser muy grave, y es una gripa mucho más compleja, y bueno, en México le decimos gripa, pero en el resto del mundo se llama influenza. Gripa solo es nombre mexicano, se llama influenza. Entonces, la gripa se hace más grave con sangrado, por ejemplo, ¿no? Que es muy grave. Pero si tú buscas, te puedes buscar en internet, la Organización Mundial de la Salud tiene una página que te dice cuáles son los distintos niveles de peligrosidad de la presencia de las enfermedades, no solo esa. Y te menciona, pues, cómo es que llega para acá, ¿no? Con los gansos. Acabas de dar un dato muy importante. Si es la búsqueda sobre el tema de salud, ir a la página de la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro. Muy bien. Y déjame decirte algo, felicitan a México constantemente. Y cuando paramos el país hace 4 años en mayo, sí. Porque se nos venía una fiebre posiblemente aviar, que resultó porcina. Y se criticó tanto al presidente que paró el país inútilmente, no, de ninguna manera. No sabíamos qué tipo de virus venía,
Y si hubiese sido, sin estar tan preparados como si estamos hoy, la fiebre esta aviar, hubiésemos tenido miles de muertos y tuvimos menos de 2,000. Sé que suena muy feo decirlo así, salió muy barato. Pudimos haber tenido 50,000 personas que fallecieran. Claro. Cuando logramos controlarlo, a partir de que pagamos el país y todo lo que se hizo, con el tiempo Francia condecoró a su secretario de salud por haber hecho todo lo que hizo, ¿no? De haber avisado al presidente de que hacer esto, y el presidente con mucho pantalón dijo: se para el país, ¿no? Lo cerró, lo paró. Sí. Vayamos a ver una... Creo que ya se están escribiendo, ¿eh? Ándale, ¿ya? Ah, no, oh, qué pena. Ahí se murió Gabriel García Márquez. Después del cuadro infeccioso y que dijeron que no tenía cáncer, murió el día de hoy don Gabriel García Márquez. Yo creo que a todos los que leemos Sí, nos va a doler sí. un poco, porque todos hemos leído a García Márquez en algún momento. Claro, pero además, él, siendo colombiano, su vida de muchos años la hizo aquí en México. Sí, y su mayor número de libros vendidos fue aquí, ¿no? Sí. Sí, Pues a la comunidad lectora del planeta Tierra se nos fue un grande. sí. Pero se queda su literatura. Muy bien. Traigo aquí las siglas de la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, porque allá tenemos muchos seguidores. Y le quiero agradecer muchísimo a la arquitecta Yolanda López Gutiérrez, que es la directora de la Preparatoria Sur de la UPAEP en Puebla, el que me haya enviado en este mensaje. Lo leo textualmente. Muy estimado Jesús, me es muy grato saludarte. Como sabes, estamos en época de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015, que dará inicio a mediados del mes de agosto en la prepa UPAEP Sur en la ciudad de Puebla. Tenemos exámenes de admisión los viernes 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014 a las 4 de la tarde. El examen de admisión no es un examen de conocimientos, sino de habilidades intelectuales. Como siempre debe haber sido. No es de lo que te sabes de memoria de la escuela, sino de tu capacidad de aprender. Eso. Y de aplicar después lo que aprendiste. Mira, esto no es un examen de conocimientos, sino de habilidades intelectuales. Habla de lo que es la preparatoria, la Prepa Sur, allá del UPAEP. Sí, es verdad. muy bien, enhorabuena. Sí, merece una felicitación allá la Prepa Sur. El costo del examen es de 350 pesos, pero dado que tú y el programa Gestión Social, que tan exitosamente conduces y produces... Gracias por decírselo. Sí, pues luego tú me echas flores a mí, ahora ya te hablan así. Ahora me echarlo a mí, ¿verdad? Sí, muy bien. justo. Son amigos y colaboradores de UPAEP. Me permito ofrecer para todo tu auditorio examen de admisión gratuito durante el mes de mayo, solo mencionando al llegar al plantel para presentarlo que escucharon la promoción en tu programa. Mira, qué gentileza. Aunque sea grabado al día siguiente, porque algunas personas no nos ven en vivo, pero nos ven más tarde en la noche o al día siguiente, ¿no? Es cierto. Muy bien. Y si no, me van a cobrar a mí los 350 pesos. Pero está menos para que digo. Muy bien. La dirección de nuestro plantel es calle Independencia número 6339, Colonia Patrimonio, en la ciudad de Puebla, y nuestros teléfonos son 01-222 233 1342 y 01-222 264 3827. También pueden registrarse en nuestra página www.upaep.mx/prepa. Agradezco en todo lo que vale el apoyo que siempre has brindado a la UPAEP. Recibe un fraternal abrazo, Yolanda López Gutiérrez. Bueno, Yolanda, las escuelas deberían tomar muy en cuenta lo que se les está enseñando ahora. Que hay que saber promocionar, que hay un examen donde no es cuestión de llegar a sufrir, porque no acuerdo de matemáticas o de geografía. Sí. Hay que llegar a decir, soy capaz de aprender. Mira, el martes estuvo con nosotros Jaime Villegas Pacheco, que es un estudioso del tema de la educación, y hablaba de la importancia de dos materias, gramática y matemáticas, ¿Sí? ¿Bien? esenciales en el desarrollo de los estudiantes. Aquí hay una diferencia, lo que tú nos has dicho desde el primer programa, el cautivar a tu auditorio. Ah, sí. El cautivar a tu auditorio, el despertar ese interés. Y a los alumnos tienes que cautivarlos, claro. Sí, es verdad. Bueno, tú aquí eres una persona que cautiva a nuestro auditorio. No es cierto, auditorio. Les llama la atención que decimos cosas interesantes y Jesús es muy bueno haciendo preguntas y yo me preparo para poder contestarlas. Pero nada más. Entremos al tema. Hola. Hay un
históricamente, hay muchas cosas que no comprendemos, pero hay dos en particular, además muy propias por este periodo de Semana Santa. Hablar de santidad y canonización y temas, tópicos, aledaños a estos dos conceptos. Así que ilústranos. Hola, feliz Semana Santa. Sí. Y vamos a tocar un par de temas que tienen que ver con santidad, con por qué los días son santos, por qué algo es santo. Y vamos a llegar al punto de saber canonización, cómo es que los santos llegan a ser santos, ¿no? Muy bien. Que vamos a tener una canonización muy importante de este domingo en 8, Es ¿no? cierto. Juan Pablo. Domingo 27 de Domingo abril. 27, pero vamos en orden, ¿no? Sí. Primero, déjenme decirles que santidad viene, obviamente, lo que tiene que ver con lo que es santo. Y santo significa puro, separado. Y como que los términos no congenian con lo que uno debería pensar o piensa de primera instancia, que es lo santo, como que es separado, lo puro, si lo entiendes. Desde luego hay un antecedente hebreo que es kadosh y griego hagios, y a lo mejor no lo pronuncio bien, pero los dos quieren decir separado, puesto aparte, pureza física, moral y espiritual, consagrado. En la Biblia, la palabra, y más que la palabra, la significación de esto, en cuanto a santidad o santo, tiene tres aspectos que podemos entender como una cualidad fundamental de Dios. Dios es básicamente santo, esa cualidad, así es como la llamamos, y de su espíritu. Y entonces de la presencia de su espíritu. Y sin ahondar mucho en el tema, si la religión cristiana acepta a un Dios trino, una santísima Trinidad, en un Padre Creador, un Hijo Redentor y una presencia de un Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo es lo que se entiende como la cualidad fundamental de Dios, es santo. A eso se refiere. La segunda sería una virtud indispensable en todo verdadero creyente. Los verdaderos creyentes, entendiendo a estos como los que no únicamente aceptan la existencia de un Dios, sino que creen que este Dios tiene que ser visto, entendido, vivido en lo personal, como una gran verdad, o sea, como una constancia, entonces practica la virtud de lo santo, de la santidad. Es una virtud que se practica. No quiere decir que no podemos fallar constantemente en ella, pero es una intención cuando más. Y en tercer lugar, ¿sí? El atributo de ciertos lugares, objetos o fechas o días, son atributos. Los días santos, los lugares santos, los objetos santos, ¿no? Y por eso entonces podemos hablar de la Semana Santa como un periodo de tiempo en el que los días son considerados como tales y la semana entonces. Sí. Pero me ibas a decir. En la misa hay una parte donde se dice o se canta el santo. Y es una parte muy importante dentro del ritual de la misa. Sí. Lo practicamos, lo vivimos cada vez que uno va a la iglesia y participa en la misa. Digamos que lo repetimos. Lo repetimos. Lo repetimos. Y lo importante es creérselo. Y entonces vivirlo, porque la oración, si mal no recuerdo, dice santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, creador, y entonces empieza una serie de características. ¿Te lo sabes? ¿Lo quieres decir? Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Santo. Le atribuyes a Dios esa calidad de santo. Y entonces esto es en la consideración bíblica, esto es de la jurisprudencia que marca la razón de ser de la religión cristiana y católica, pero la cristiana en general, le atribuyes a Dios la calidad de santo, ¿no? Sí. De santidad entonces. Y por último debo decirte que la santidad para el creyente es una limpieza de toda inmundicia, es un concepto de prístino, de perfectamente limpio y de separado del pecado. Porque no es la limpieza de que si nos lavamos las manos o no, es que nuestro pensamiento está dirigido a que no cometemos el acto impuro, que es el pecado, en términos de hacer, dejar de hacer, pensar o decir, ¿no? De pensamiento, palabra y obra, y omisión. El tema es muy propio, dado estos días, dada esta semana. Lo ideal, o parte de ese sentimiento, sería
que hiciéramos este tipo de reflexiones. Sí, la No invitación... invita a eso la Semana Santa. No es una invitación a hacer un descanso interior espiritual y pensar en todo esto. Mira, sí invita, pero la invitación no está ahí. Yo creo que cuando tenemos esta vivencia de lo religioso, mucho a partir de lo costumbrista, y entonces poco a partir del concepto de la fe, la vivencia de la fe, Sí. nos aparece que vivimos la religión de nuestros padres, que la vivieron de sus padres, la vivieron de sus padres. Y entonces, con estos mismos europeos representados por lo que ahora son España, llegan a México y se encuentran con Tlatoani, algunas de las cosas más importantes que suceden serían la implantación del idioma español, que es un idioma de importancia, y la implantación de una religión. Y entonces costó algún trabajo, y hay muchas anécdotas muy simpáticas, pero lograron imponer la religión cristiana católica. Pasados los muchos años, desde que nuestros padres adoptaron esa religión, los mexicanos hemos venido conservando esa religión. Hoy encontramos el fenómeno de que ya no todos son practicantes de la religión cristiano-católica. Hay los cristianos con una serie de sectas o están en las iglesias llamadas de la Reforma Histórica, pero finalmente todos son cristianos. Y entonces practicamos algunas cuestiones por una rutina impuesta por esta aceptación de la fe de los papás. En ese sentido, en el transcurso de la vida, celebramos y practicamos la imposición de un nombre, en término cristiano a través del bautizo, cuando sucede con un niño muy pequeño. Cuando recién nace, los papás le adjudican un nombre. Entonces, cuando el chico crece, debe decir, sí, yo estoy dispuesto a seguir esa religión, y se confirma. Sí. En algún momento, tiene acceso a participar en la común unión de todos los cristianos, y hace su primera comunión. Unión, sí. Sí, la común unión. Común unión. Sí. Para poder practicar la común unión, necesita estar limpio de pecado, y la forma de limpiar en la religión es acudir a la confesión. Entonces se van dando los sacramentos, uno tras otro, en donde mencionamos la comunión primero, pero hay que mencionarlos en ese orden: el bautizo, la confirmación, la confesión, la confesión, la confesión con el perdón de los pecados, sí, a través de un ser humano falible, quizá no muy santo, pero que representa a esta organización de la religión a través de la iglesia, que practica el rito de escucharte, darte algún tipo de consejo y perdonar tus pecados con la recomendación de no volver a pecar. Entonces la comunión, y nos quedan todavía el matrimonio, la orden sacerdotal y la última unción, o la unción de los enfermos. Esta última unción, que se puede llamar la extrema unción, le llamamos extrema unción, ¿no? Pues son las prácticas básicas del ritual de ser practicante de una religión, y cada religión tiene lo suyo. Además de esto que ¿Fuiste sucede... catequista? No fui. Pero eres un estudioso de muchos temas. Híjole, ya te dije una vez que mi secundaria fue muy mala, ¿no, verdad? No. Entonces no voy a decir su nombre tampoco, pero una cosa que aprendí fue cuestiones religiosas. Y en cuestiones religiosas tuve 3 años de una materia llamada opción, porque tú sabes que ante educación pública no podían ser confesionales, entonces Sí. éramos chistosos. Y entonces tuve historia de la religión y tuve entendimiento de la iglesia, algo así, ¿no? Aprendí hasta un poco de derecho canónico. El primer año fue entender a Jesús en 3 años de vivencia. No todo fue tan mal. Eso fue bastante bueno. Entonces ya aprendí cosas ahí. Luego las practiqué, luego ya me confesé aquí ante tu cámara una vez. Cristiano, católico, Sí. ¿no? Apostólico Sí, romano. lo has dicho. Y lo confieso una vez más, además guadalupano, desde luego, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido uno va aprendiendo en la vida. Creo que la diferencia entre la gente que lo pasa desapercibido y otros no es que nos volvemos estudiosos de cosas, y la parte espiritual forma parte de lo que uno va sabiendo. Vírgenes, santos, mártires. La Virgen María, por ejemplo. Hay que entender este hecho histórico, donde además en un pueblo judío, el hecho de que José haya aceptado a una mujer joven con la cual no tuvo relaciones sexuales, y surge
un bebé, Un embarazo. un embarazo, y luego viene un bebé al mundo. ¿Quieres hablar de ello? Bueno, vamos a en orden. A ver. Porque no tú estás dando orden. Vamos a hablar de santidad primero, ¿no? Santidad. ¿Qué es lo santo? Porque finalmente santos, vírgenes, mártires tienen una concepción, una serie de cualidades atribuidas para que puedan llegar a esto. La santidad es lo que lleva a ser santo. ¿Qué es la santidad para empezar? Es una acción y un efecto de santificar o santificarse. Entonces es algo que uno puede hacer consigo mismo o para con otros. Hacer a un santo significa que se dedicó a Dios, a una cosa o una persona. Se hace santo esto. La santificación es un deseo de consagrarse uno mismo a Dios que proviene de uno mismo. Uno tiene que decir: yo quiero consagrarme a Dios. Y la comunidad se percata de esto. La comunidad está dada por quienes lo observan a uno, extendidos más allá de la familia. La pura familia no es suficiente. Y entonces la gente que expresa su deseo de agradar a Dios. Y agradar a Dios significa cumplir con sus preceptos, con sus condiciones, con sus reglas. Con sus reglas. A servirle de todo corazón, suele decirse. Que se ofrece como un sacrificio vivo para agradarlo. Entonces Dios derrama su gracia y ayuda a vivir en santidad por medio de su Espíritu Santo. Y esto es una serie de concepciones de la persona. Fue creada a imagen y semejanza de Dios por Dios. Hoy no podemos aceptar simplemente que Dios hizo al hombre y ya. Si es que Dios hizo la naturaleza, entonces Dios tuvo que permitir el Big Bang, y las nebulosas se crearon y la Tierra se fue conceptualizando, y entonces realmente se unió lo que era nuestra estrella, que se apagó, y aquí tenemos la enorme suerte de una estrella apagada con agua y con atmósfera. Y se empezaron a dar una serie de fenómenos que desencadenaron en la evolución de la vida, y con ello la llegada del hombre. Hay un libro muy interesante que se llama "Y la Biblia tenía razón", que describe una similitud entre el fenómeno de la creación de las nebulosas del Big Bang y lo que Moisés escribe 400 años antes de que nazca Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, y además él es el último que habló directamente con Dios de tú a tú. Claro que Dios no estaba en persona, hizo una zarza encendida, y eso lo tenemos que creer porque lo dice la Iglesia, lo dice la Biblia, la Iglesia no, la Biblia, en la que se concibe, porque él lo escribe, que al principio no había nada, pero Dios dijo: hágase. Y lo que se hizo fue separar la luz de las tinieblas, y eso es porque la tierra da la vuelta, y entonces tenemos luz y tenemos tinieblas. Se separaron las aguas del mar y de la tierra. Y pues sí, las cuencas de cuando se secó la tierra se llenaron de agua y lo demás es tierra. Y entonces las plantas y luego las aves del cielo, los animales, y finalmente creó al hombre y hasta descansó, ¿no? Ese orden se parece mucho a lo que realmente sucedió, como los científicos describen, que este mundo es como es. Y esto está bien, y uno puede decir: qué gran coincidencia que con el conocimiento de Moisés, que pudo haber sido faraón, si conocemos toda su historia, entonces es un hombre que tuvo acceso a las universidades del tiempo, al conocimiento del tiempo. Era un hombre muy preparado, sabía leer, sabía escribir, y además se enfrenta a Dios en un montón de tiempo, ¿no? De la salida de Egipto a la llegada a la tierra prometida de Israel hubo 40 años. Y en esos 40 años no hay una certeza del tiempo en que Moisés se fue a hablar con Dios y regresó. Pero en todo caso se establecen estas cosas, y entonces aparecen los criterios hasta del Espíritu Santo. Y para entonces llega Jesús, y Jesús es el Dios verdadero y el hombre verdadero al que reconocemos como el fundador de esta religión cristiana que aparece de él. Y una vez que Dios se va, aparece el Espíritu Santo. Y todo ese entendimiento lo tuvieron que captar y poner en claro los doctores de la iglesia misma, y hoy tenemos los cánones y tenemos todo lo que es la estructura de nuestra religión. Dentro de esta estructura la santidad forma algo muy importante, porque la santidad es este espíritu que está presente y refuerza la esperanza de la gente de que todos podemos proponernos ser santos a partir del ejemplo de los que son considerados santos. Y entonces vamos a aclarar qué es el querer ser santo y quién es un santo. ¿Cualquiera puede ser santo? Sí. ¿Cualquier mortal? Sí. Es un asunto de ser consciente de que quieres agradar
a tu concepto de Dios con una serie de cumplimientos a preceptos de ese Dios o de entendimiento entre los hombres. Déjame hacer un breve paréntesis. Volviendo otra vez al rito de la misa, que es sumamente importante. Es bien interesante. No es un acto mecánico. No debe de ser. No debería de ser. El credo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Puedo pedirle a Carmen Vázquez que nos cante el credo? O que lo diga el credo. La primera parte habla acerca de nuestra convicción, nuestras creencias en Dios, y dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, y aquí yo le agrego algo, y casi de todo lo invisible. La segunda parte se refiere en concreto a la vida de Jesús Nazaret, su hijo amado, que dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En tiempos de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y aquí ya viene la parte que se refiere a la creencia de que somos espíritus. Y dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Aquí, por ahí hay un texto que dice que en el momento de nuestra concepción, el Espíritu entra en nosotros, que justo es quien nos da vida. Y en el momento de partir de este lugar, nuestro espíritu sale justo por la pineal. Entonces, y habla acerca de la siguiente parte, habla acerca de lo que debe de ser la iglesia, que debe de ser católica y apostólica. Y santa. Santa. Santa, católica y Santa, apostólica. católica, creo en una sola iglesia, que es santa, católica y apostólica. Cierto. Uh-huh. Déjame decirte lo importante del credo. Es un resumen muy importante, y no es un resumen corto, es un resumen bastante largo. Sí. Dice que crees en un solo Dios, Creador Todopoderoso, que además tiene una presencia constante, que se hizo carne para venir aquí y fundar esta religión del cristianismo que practicamos, y entonces del Espíritu Santo, que es la atribución de la permanencia que tenemos aquí. Si no creyésemos estas cosas, entonces sería bien vano el concepto de espiritualidad que pudiésemos vivir. Cuando la iglesia toma como credo y tú lo recitas, dices credo, lo dices con verdad, entonces aceptas, y lo acaba de decir ella muy bien, que en el momento de la concepción un espíritu le es dado a eso que se concibe. La forma del espíritu lo vamos a llamar el alma. Si creemos que en el momento de la concepción hay una voluntad divina, que hay un Dios que autoriza que hay una concepción, entonces en ese momento se le da un alma. La iglesia está siendo acusada de que no quiere permitir el aborto, y la iglesia jamás va a poder permitir el aborto, porque la iglesia dice, pues es que el momento en que hay una concepción, una voluntad de Dios que le puso un alma, y yo no puedo aceptar que echen para afuera algo, aunque sea pequeñito y sea un par de célulitas formadas, si ya lleva un alma puesta adentro. Necesitamos, y continuar dando respuesta a tu pregunta, que esa concepción se dé en la forma de un ser humano, que nace, que crece, que es bautizado y que luego se es confirmado, y que tiene un alma
de la que, si hace las cosas en los conceptos que se atribuyen a la santidad, hasta puede llegar a ser santo. Y no puede la Iglesia permitir que alguien, la sociedad, o las mamás, o los papás, o un juez, echen para afuera una vida que lleva un alma adentro a la que no se le permite llegar a santidad. Es mucho más amplio el concepto y mucho más rebatible, pero son los principios que tienen que ver con el credo. Y yo creo en un Dios santo, y desde ahí se deriva entonces todo, de que la santidad es repartible entre todos, y todos podemos y debemos aspirar a la santidad. Hay quienes tenemos más o menos intención de volvernos santos. Yo no mucha. Me gusta el pecadillo. Me gusta la alegría, me gusta comer de más, me tomo una copa de más de una vez en la vida. Sí, y me levanto tarde y a veces digo mentiras de por qué no llegué puntual. Y, sí, no sé, si yo quisiera ser santo prístino, no podría ser nunca una majadería. Y me encanta decirlas. A mis alumnos no tienen idea cómo les causa gracia que yo digo picardías en clase, pero aclara muy bien lo que estoy diciendo. Sí. Ahora, déjame decirte algo. ¿Puedo yo llegar a ser santo siendo como soy? La verdad es que sí, porque no mato, no lastimo, procuro el bien. Sí. Así que todos pueden ser santos, sí, hasta tú y yo podemos llegar a ser santos. El asunto está en una balanza de cuánto haces de bien y cuánto no haces de bien, y no te arrepientes de no haberlo hecho, que es el enorme chance que da Jesús cuando, precisamente hoy jueves, que es lo que tenemos que ver ahorita, ¿no? En el jueves santo hace tal tipo de acciones, de cosas, de herencias, en la que oportunamente dice, bueno, pues como eres falible, pues arrepiéntete, te confiesas, te perdonan. Y si en el momento de la muerte estás suficientemente perdonado, y por esa última unción ya estás muriendo, padre, venga, le tengo que decir lo último. Si maté un pollito, si llegué tarde, si me pasé un alto, algo así por el estilo. Bueno, te perdono, vamos a pecar, si estoy muriendo, para ya no voy a pecar. No seas soberbio. Perdón, Diosito, me muero. Entonces, te puedes ser santo. Ahora, una cosa es que por la santidad llegues a ser santo, y otra es que seas un santo venerado por la Iglesia. Que a lo mejor es el tema de hoy. Santidad y canonización. Sí. Si alguno de ustedes que está viendo el programa quiere enviarnos sus mensajes por el chat, háganlo. Siempre es muy enriquecedor saber que alguien está del otro lado y nos escriben, y además aquí poder escuchar tus conceptos. Sí, además me toca a mí leerlos ahí de frente así. Además. Ahora nos estamos viendo tú y yo, mira. Sí, mira. No brillo tanto. Bueno. Decías, Jueves Santo. Jueves Santo, sí. Vamos a brincarnos el concepto santidad, y yo nomás quería agregar dos cosas. Uno, Sí. dentro del concepto santidad, que es lo que hay que practicar para volverse santo, a alguien se le llama su santidad. Se le atribuye este título a las autoridades religiosas, que son honoríficos y que están en casi todas las religiones. Porque están los cristianos en todas sus diferentes versiones, y está el budismo tibetano, el Dalai Lama se llama su santidad, y el patriarca de Sakyapa, que tiene que ver con el pensamiento hindú, también se llama su santidad. Se le atribuye el concepto de que son santos por la jerarquía que ostentan, porque son las cabezas de las iglesias. Y cuando alguien finalmente se le hace santo, entonces participa en santoral. Y el santoral es esta designación de la celebración de los santos en alguna fecha del año. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando alguien es suficientemente santo y se le considera formalmente para la canonización, entonces se le atribuye la oportunidad de ser venerado en los altares y que su nombre sea mencionado en los altares. Y eso es el canon, la lista de los que pueden ser mencionados en los altares, los santos. Entonces está a San Remigio y San Refugio y Santa Genoveva y Santa Margarita, con sus fechas en las que su nombre es mencionado en la iglesia, ¿no? Sí. Por eso el santoral es importante en la calidad, en la cualidad del que es santo y es reconocido por la iglesia como tal. En el proceso de canonización se menciona en los altares, en el canon. Como el caso de Juan Pablo II, que va a ser canonizado el próximo domingo, 27. Lo vamos a canonizar. Fíjate lo que dije. Lo vamos a canonizar. Nosotros, la iglesia. Lo que pasa es que no podemos ir los 1.000 millones de cristianos que somos a hacer la presentación. Entonces delegamos en nuestras jerarquías que hagan desde una serie de estudios, de los que te voy a hablar ahorita, hasta esa ceremonia en la que se le menciona formalmente, inscrito en el libro de los santos.
el canon, que es lo que quiere decir, ¿no? La lista. La lista de los santos. Sí. Muy bien. Tenemos chat. Ahorita que nos diga Isabel, a ver si alguien ha entrado y nos escribe. Sí. Adelante, por favor. Bueno, entonces, para que alguien sea reconocido oficialmente santo, porque si oficialmente yo puedo decir que mi mamá era una santa, Sí. o tú puedes decir que tu papá era un santo, Sí. o yo puedo decir que alguno de mis patrones era un santo, o alguno de mis empleados pueden decir que yo soy un santo como jefe. Pues es un dicho, Sí. ese no trasciende. La canonización es un acto por el cual la Iglesia Católica declara como santo una persona fallecida. Aún vivo no, fallecido. Un acto solemne del magisterio ordinario pontificio. Son palabras que no usamos seguido, pero que significan que hay una jerarquía muy bien establecida que llega a niveles donde lo jurídico y donde lo práctico tienen que ser muy cuidados, que se extiende a toda la Iglesia y obliga a todos los católicos a creer en ello. Cuando la Iglesia canoniza a alguien, estamos obligados a creer que ese santo realmente lo fue. Por tanto, ahora que se canonice a Juan XXIII y a Juan Pablo II, vamos a estar obligados a creer que fueron santos. A pesar de las muchas dudas que se puedan tener y de las muchas pruebas que se puedan tener de que algunas cosas no fueron absolutamente prístinas en su quehacer, en su vida, eso no le quita que cumplen con esas otras características de haber tenido una acción y un efecto de santificarse y de entregarse a la causa de Dios. Miren, Juan 23. Nosotros éramos chamacos cuando... Yo no había nacido que recuerde, pero sí. No recuerdo las fechas de cuándo fue Papa Juan 23. Un hombre que le dio un giro a la Iglesia. Un hombre que empezó a viajar. Uh-huh. Creo que fue una característica de Juan 23. Pues un par de veces. Un par de veces, no fue... no. Lo que pasa es que si lo comparas después con Pablo VI, Sí. que fue a la ONU y habló en la Congregación de Naciones, ¿no? Sí. Luego Juan Pablo II, que se la pasaba de viaje todo el tiempo, con un apostolado de impresionante resultado. Sí. Entonces sí, Sí. Juan XXIII, pues sí, hace un par de vueltas. Sí. Sin embargo, él hizo algo que ningún otro papa había hecho. Él abrió, ¿podemos decir el diálogo? Sí. Sí, permitió que los seglares, o sea, tú y yo, los que no somos miembros de la jerarquía eclesiástica, pudiéramos tener una forma más cómoda y más práctica y más en confianza de hablar con la jerarquía católica. Pero además habló el diálogo con las cabezas de la sociedad, con los jefes de gobierno, ¿no? Que es algo que parecería que antes no se daba, que la Iglesia estaba por encima de los gobernantes, incluidos los reyes, los emperadores, los príncipes. Cuando el mundo se vuelve democrático y entonces lo que mandan son los presidentes y eventualmente los primeros ministros, como que la Iglesia podía estar o no separada. Y están todas las guerras de no, están coludidos para molestar al pueblo y para abusar de ellos. Pues sí, pero ¿qué tanto sí o no se hablaban? Juan XXIII lo hace público, lo hace abierto, que todo un se entere. Sí, ¿no? sí. Que todo un se entere. Muy bien. Sí, y entonces, ¿cuáles son las causas de santidad de parte de Juan XXIII? Esa apertura, esa facilidad de decir todo el mundo puede participar en la vida eclesiástica. Y todo el mundo son los gobiernos, los individuos, las asociaciones, los grupos. ¿Y cuál fue después la de Juan Pablo II? Pues como que nos regresó a todos a percibir que había este gran señor sentado en la cabeza de una religión que de repente se empezó a sentir y se sigue sintiendo como muy apartada del hombre. Los seres humanos quisiéramos decir, sí, yo con Dios directo, pero no, los padrecitos no. Y él como que vino a decir, pues mira, el padrecito no sé, pero el gran padre, que soy yo, sí estoy aquí. Y las grandes evidencias de que este hombre hizo un cambio es que las multitudes en el mundo nos volcábamos a la calle para verlo de cerca y todos decíamos, es que se siente algo. Sí, es verdad. Ver a ver pasar a un presidente, que todos lo hemos visto de repente. Es que venía Juan Pablo y venía así como rápido, y ya la última vez venía todo cansado el hombre, con trabajo se levantaba y levantaba su manita para hacer una señal de bendición, sí. y todos decíamos, es que se sintió algo. ¿Qué era?
Una fuerza magnética. Era un personaje precedido de lo mediático, o sea, los medios lo presentaban, pues, este magnetismo, la fuerza de santidad, ¿no? Claro. Estudiar eso es lo que se hace para poder proceder a una canonización, al proceso que tiene que seguirse. Sí. Ahora, la presencia de Juan 23 es una presencia grata en el mundo, como tú dices. Donde iba él, era un hombre que él arrastraba a las... Era un gordito simpático. ¿Quién? ¿Juan 23? Sí, era un gordito simpático. Ves sus fotos y lo ves a él y se ve simpático el tipo, ¿no? Perdón, el señor. Sí, bueno, es que hay que ser muy propios. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso de Juan Pablo II, sobre todo en México, las recepciones a Juan Pablo II... Nos ganó, nos cautivó, nos echó a la bolsa, nos hizo gritarle y decía: México es un país que grita, pues le grita "Papa", ¿no? Sí. Y pasaba por las calles, si tú te acordarás, y gritábamos, la gente emocionada: "Papa, Papa", ¿no? ¿Qué te hacía surgir de lo espiritual, individual tuyo, que le quisieras gritar "Papa" al señor que pasaba en un carrito ahí? Tiene que haber una fuerza, ¿no? Pero además, los lugares que visitó, como estuvo en donde, allá en el municipio de Chalco. En Chalco, efectivamente en Chalco, que fue uno de tantos lugares que visitó aquí en México. Mira, se fue a un cerezo, un centro de rehabilitación social, una cárcel, una prisión. El tonto locutor que había ahí dijo: en la cárcel el cerezo. O sea, ni siquiera entendió dónde estaba el locutor. Entonces el Papa, en un estrado muy atractivo, habla con los presos. Claro, frente a una cámara de televisión también. Hay que entender que hay que saber manejar los medios. Entonces habla y se baja de ahí, y sin que de repente se den cuenta, se mete a donde están los presos. Y cuando se dan cuenta, el Papa está saludando a los presos de mano y abrazándolos. ¿Qué pasó? Lo van a matar ahí adentro. No, el Papa hizo eso. Se pudo meter entre los presos de ese cerezo, cuando estuvo aquí en México. Sí. Y los presos, bueno, le lloraban de gusto y los saludaron todos, ¿no? Y se sienten muy halagados. Los entrevistaron después de haber podido estar con un hombre que se metió entre ellos sin mayor problema, sin escoltas y sin armas. Y cuando se dieron cuenta los de la seguridad, ya el Papa estuvo ahí, tuvieron que sacarlo, ¿no? Pero tuvieron que sacar porque se lo querían quedar de gusto, no le iban a secuestrar, vaya, ¿no? Estas cosas sumadas hacen la realidad de un Papa importante. Estuvo en Monterrey cuando vino la primera vez, y lo estuvieron en uno de los puentes que cruzan el río Naranjo, que usualmente son canchas de fútbol arregladas porque el río nunca tiene agua, y ese día llovió a cántaros. Ya había creo que 1.300.000 personas que fueron a Monterrey a ver al Papa, mojándose muy a gusto, pues estaban viendo al Papa y le querían cantar, ¿no? Sí. Entonces sí, hay esto que sobrepasa y que rebasa la regla, la costumbre, la ley, el todo, porque se presenta el fenómeno de la santidad. Y entonces la recomendación de los que lo observan a la jerarquía eclesiástica, diciendo habría que reconocer la santidad de este hombre y canonizarlo, es lo que abre el proceso de canonización. Algo tan difícil como es perdonar, Juan Pablo lo hizo con el hombre que lo hirió. Sí, pero, a ver, ¿cuánto era realmente de perdón y cuánto era de me voy a lucir ante las cámaras? Y te lo estoy diciendo yo, cristiano católico, apostólico romano, convencido de que Juan Pablo hay que canonizarlo en 8 días, en 10 días. Es que el perdón es algo tan íntimo que pudo haberlo hecho sin que se enterara la prensa, sin que lo supieran las cámaras. Pero además lo enteraron las cámaras y la prensa, ¿no? Entonces, yo no digo que estuviera bien o mal, llamo la atención a que tenemos que poner la mirada, la óptica, en cómo se comporta alguien que después es considerado digno de llevar su causa al proceso de canonización para hacerlo santo. Entonces, bueno, sí perdonó a un pederasta y sí fue a ver al que le dio un balazo en actos más o menos públicos, y eso está resultando que le favorece o no le favorece para ser considerado santo. Además de que se metió con los presos y que la gente no le importaba que le lloviera, y todo esto suma mucho, claro, para que se pueda proceder a lo que se llama el proceso de la canonización. Y me traje mi apunte. Muy bien. Un proceso que lleva tiempo. Sí. No es una reunión solamente y en ese se decide. No. De hecho, había alguna regla
que se cambió en 1982, en donde si no pasaban 50 años desde la muerte de alguien para comenzar la causa, o sea, para llevar el proceso, no se podía llevar a cabo. Esto se cambió en 1847 y luego un cambio en 1982, y entonces ya se puede empezar antes, ¿no? Y la causa de Juan Pablo II, que es muy notoria porque además el mundo ha cambiado mucho por la facilidad de comunicación y por todo el mundo lo vio, y porque además había este grito cuando falleció del el santo súbito, o sea, el santo inmediato, ¿no? Porque no cabía duda. Pues hubo que seguir el proceso y cumplir con los requisitos. Oye, Ernesto, en las visitas del Papa, creo que esta canción de Amigo fue un símbolo. Fue una buena oportunidad. Fue una buena oportunidad. Que resultó lindo, que todos nos acordamos, pero la verdad es que a quien se le ocurrió vamos a cantar el Amigo, tuvo una muy buena ocurrencia. Pero la canción no estaba y se prestó muy bien para cantársela al Papa. Sí, aquí muy cerca además, en el colegio Miguel Ángel, una cosa así, que se presentó a nombre de los colegios cristianos en México. Estaban ahí algunos papás y representados de los colegios y le cantaron esa canción y pegó muy bien. Sí, pegó muy bien, es cierto. Sí. Mira, aún sin hacer un análisis profundo desde el punto de vista de la santidad y luego llevarlo a la canonización, pero todos estos rasgos de Juan Pablo II creo que a todos nos dejaron impresionados. Indudablemente. El hecho de que él viniera aquí, y bueno, hay una calle que se llama Juan Pablo II, ahí en la colonia, ¿qué es? Florida. La Florida, ¿verdad? Sí. Donde está la sede de la embajada. La embajada del Se le puede dar muchos nombres, pero finalmente es la embajada, es sí. cierto, la embajada, es verdad. Sí. ¿Qué es el nuncio apostólico, la anunciatura. Sí. Es la embajada, pues. Donde llegan los papas. Pues no ha venido más que uno. Fuera de Juan Pablo. Sí, bueno, Ratzinger no tuvo oportunidad de venir aquí, ¿no? Y Francisco, pues sí, algún día vendrá para acá. Esperamos. Está invitado. Pero donde subía el Papa Juan Pablo II, de veras, ¿cómo lo buscaban las personas? Sí. De día y de noche. ¿eh? De noche, sí. Hacían Pues guardia, tenían para... que cerrar la calle para que no sigan llegando mariachis, ¿no? Es cierto. Sí. Sí. Y este proceso del Vaticano, que tú lo mencionas, requiere estudio, análisis. Sí. Mira, si tú concibes que llevar una causa jurídica en México tiene desde entender que existe y entonces hacer una demanda, por decir algo, y presentarla a un juez, el juez tiene que decirte, está bien presentada y yo soy el tipo de gente que puedo ver esto, y entonces empiezan los alegatos y que se defiende el acusado y todo esto, pues igual sucede con el proceso de la canonización, tiene sus diferentes pasos. Debo decirte que hay etapas y hay proceso. Las etapas consiste en que la persona a la que la ves la llevas de un concepto de siervo de Dios a hacerlo venerable, a hacerlo beato o bienaventurado y a llevarlo santo. Son 4 etapas. Pero el proceso sí tiene 9 pasos. Esto se estableció en 1982. Y la Iglesia tiene una congregación, esto es un grupo de personas, denominada Congregación para las Causas de los Santos, que llevan a cabo este proceso, que establece la duda procesal, que significa sí o no. Es una duda de que el candidato a santo vivió las virtudes cristianas en grado heroico o sufrió martirio, que son las 2 formas de poder llegar a santidad. Cuando llegó a martirio, pues es muy evidente que hubo testigos de que lo vieron, que se dejó golpear, se dejó quemar, se dejó matar, se dejó morir de hambre por mantenerse firme en la creencia de que Dios es Dios y las cosas de Dios. Es más complicado este concepto del grado heroico de vivir una religión, que es la otra parte. Son 9 pasos quizá muy largos de enunciar, pero los voy a decir así muy rápido. Sí. Hay una fase prejurídica, antes de que llegues a la parte jurídica de ver qué dice el canon, qué dice la ley, cómo es que hace las cosas. Entonces se distingue con sumo cuidado entre una auténtica reputación de santidad, manifiesta en las oraciones y otros actos devotos que se ofrecen al difunto. O sea, la gente empieza a hablar de él, y empieza a hablar de él el pueblo, por llamarlo así, y la jerarquía eclesiástica, que son
los sacerdotes, los básicos, ¿no? Y la gente que colabora con él en la vida de una iglesia. Y después los obispos, y eventualmente los obispos más importantes, con los arzobispos. Es una fase prejurídica que pasa a una fase informativa. Se reúne toda la información, se establece que el candidato goza de la reputación de santidad y se reúnen testimonios. ¿Quién dice? ¿Por qué? La tercera parte es un juicio de ortodoxia. Eso es que si este hombre dejó escritos y dejó constancia de lo que decía a partir de su concepto de declaraciones. Y tiene que salir de ahí el nihil obstat, que quiere decir que no haya nada reprochable. Este nada reprochable es muy difícil, porque el hombre, te digo que una vez se pasó el alto, ¿no? Eso es reprochable. Y si tuvo un religioso de importancia, como es el caso de Juan Pablo, que fue acusado de pederastía, y sí o no intervino, porque no sabes que tanto sí no intervino en la parte pública contra en la parte privada, pues esto tiene que ver con hay o no cuestión reprochable. La parte 4 se llama la fase romana, que es un trabajo que hacen en Roma, es una deliberación. Se asigna responsabilidad de la causa a un postulador, que es un abogado que va en favor, y otro que va en contra. Y el que va en contra le llaman el abogado del diablo. Porque tiene que decir, pruébame eso, pruébame eso, pruébame eso. Y si él no queda convencido, no da su firma. Y hay que convencer a un señor que es muy docto, que es un doctor, en términos de conocer el proceso eclesiástico, el derecho de la iglesia canónico, para poder decir sí, vamos adelante con la causa. Hay una sección histórica, que hay que conocer, bueno, toda la trayectoria de un santo, porque así como a Juan Pablo lo vivimos nosotros y está muy fresco, ha habido causas de santos de decenias o centenios de años, ¿no? 200 años después se sigue analizando la causa de algún santo, y como parte del análisis tiene que haber el proceso de milagros. Para que alguien pueda ser santificado tiene que hacer 2 milagros importantes. Ahora, ¿qué es esto de hacer milagros? Juan Pablo, ya muerto, no hace milagros. El único que hace milagros es Dios. Es el único que puede alterar la naturaleza. A ningún hombre nos ha permitido hacer eso. Por muy bueno que seas, por muy santo que quieras considerarte, tú no puedes hacer un milagro. Lo que sí puedes hacer es que si te lo piden, o lo haces tú, vayas a Dios y le digas, Dios, por favor, ayúdame con esto. Esa ayuda es una sanación de salud, esa ayuda es una solución de una oportunidad para crear riqueza, para crear economía, es una claridad de pensamiento para resolver un problema. Se lo pides a Dios. Puedes decir, San Martín, tú que estás cerca de Dios, échame una mano. Yo creo mucho en ti, soy devoto de ti, lo vamos a pedir de Juan Pablo II. San Juan Pablo II, dile a Diosito que me ayude, porque él personalmente no te va a ayudar. Entonces tiene que haber 2 milagros. Uno, para considerar la beatificación, que la gente sea beata. Y cuando alguien es considerado beato, es que se le abre formalmente la causa de la canonización. Y tiene que haber este proceso de milagros. Y en una fase de todo esto, incluso hay un examen de cadáver. A ver, si es este, porque vas a decir que voy a ser santo a este hombre que se dejó matar por la policía diciendo, yo primero defiendo mi fe, que permitir que haya una injusticia, por decirlo. Pero entonces sí fue este, porque como lo vas a listar, lo vas a poner en una lista y vas a decir San Juan Pérez, porque ahora además los conocemos por apellido, ¿no? Antes eran San Nicador y Santa Genoveva y San Bernardo, pero es San Juan Pérez. ¿Es este el cuerpo de Juan Pérez que tenemos aquí? Porque como lo vamos a venerar, lo vas a tener enterrado en una capilla y ahí va a ser objeto de veneración y va a ser el lugar donde se diga, aquí es donde está el santo. Entonces hay que ver el cadáver incluso. Quizá en el caso de Juan Pablo II es tanto la certeza de cómo lo meten en un ataúd y luego en otro y luego en otro, y uno es de plomo, etcétera, etcétera, y tiene un cilindro enterrado con él que dice, este es fulano de tal que fue papa en estas circunstancias. Y igual con Juan XXIII no será tan complicado, pero con otros es muy, muy complejo. Y cuando algunas causas han llevado decenios de años o cientos de años, es todavía más complicado. Si todo eso funciona, y si se hacen esas causas, y si el nada reprochable está presente, si el abogado del diablo queda convencido, entonces hay una canonización, que se presenta con cuestiones adicionales de asuntos divinos, con milagros finales, posbeatificatorios se llama. Y hay una ceremonia muy importante
en el Vaticano, con el Papa, forzosamente, que en el proceso dice con toda claridad, nombramos santo a esta persona por esto, y tiene que hacer una relación de su vida y justificar por qué lo hacen santo. Entonces lo vamos a ver en la última parte, en 10 días, ahí en el Vaticano. Supongo que la mayoría de los mexicanos estaremos bastante interesados en presenciar la ceremonia. Sí. Que hay que entenderlo no como una misa más con una homilía atractiva, sino como todo un acto de canonización, de inscripción en el canon. Entonces va a volver obligatorio aceptar la existencia de este santo, Juan Pablo II, para todos. Un acto de fe. Y se vuelve un acto de fe. Se vuelve un acto de fe. Sí. Muy bien. Si a fuerza ni los zapatos entran, eso incluye la religión. Es un acto de fe. Nos quedan unos minutos. ¿Qué cuatro? Rebeca. ¿Tenemos chat? ¿No? Que no jala. Bueno. ¿Qué tema tan importante para la vida de los que somos católicos? Muchas cosas no las estudiamos. No. Una crítica que se le puede hacer a la iglesia mexicana Sí. es que naces en la fe de tus papás, te llevan a bautizar. La iglesia espera que vayas todos los domingos a misa. Espera que hagas una primera comunión con un catecismo previo, que es una información, una capacitación, y que después solo por ir a misa vayas a entender estas cosas. Y la verdad es que no es suficiente. No. Debería haber, como en las iglesias de la Reforma histórica, la escuela parroquial, donde de veras estudias qué pasó, qué se dijo, cómo impacta, cómo sucedió, cómo es que me afecta a mí en lo personal, para ir normando este acto de fe, que no debe ser tan solo acto de fe, que debe ser una convicción por el saber, por el entender, por la enseñanza y el aprendizaje. El padre Fernando, Carmen, él es algo diferente como sacerdote. Es además psicólogo, el padre Fernando. Ahora está como párroco de la iglesia de Santa Cruz Atoyac. ¿Cómo se llama la iglesia? Santa Cruz, en la colonia de Atoyac. Uh-huh. Ahí por Cuauhtémoc, entre Municipio Libre y Emiliano Zapata. Yeah. Hay una iglesia pequeña y ahora ha sido designado párroco hace que un par de meses, más o menos, ¿no? 2 meses. Sí. Y el padre Fernando, creo que él tiene una manera de cautivar ahora sí que cautivar a los feligreses, y entre estos campos del conocimiento, de la enseñanza. Sí, hay muchos. Yo creo que a lo mejor la mayoría no, pero hay muchos, hay que buscarlos y encontrarlos, que sí te enseñan, que sí te hablan, que sí te dicen. Y sí, yo creo que un buen creyente, por no decir un buen participante de una iglesia, de una religión, debería acercarse más a su ministro y decirle: oye, padre, te invito a comer a la casa un día, ¿no? O déjame invitarte a un café, me voy a venir aquí a platicar contigo. Y decirle: tengo estas dudas, ¿por qué me enoja tanto que me regañes a mí que si voy a misa por los que no van? Deberías decirme: ustedes que vienen, vamos a pasarla padre, no vamos a comulgar todos juntos, digan a más gente que venga, está medio obligado por la religión venir, que no salgan patos, vamos a hacer patos. Pero no te dicen eso, entonces te enojas y dices: pues ¿para qué voy? ¿Para que me regañen? A los que no vinieron, yo sí fui. Son cosas que tenemos que entender, hablar, comprender y decir: bueno, es que nosotros mexicanos venimos de una iglesia que así nació, que así se hizo, que así aguantamos, que así es, pero no todas son iguales. Entonces vas con tu padre Fernando, o yo voy con mi padre, ya no me acuerdo cómo se apellida, Medina, y ese es de pocas tuercas, ¿no? Para empezar, porque canta padrísimo cuando entras a la misa. Y luego dices: oye, te invito a comer, y si sale a comer esquites contigo. Muy bien. Y dices: oye, yo voy a decir una barbaridad aquí. ¿Por qué no le quitamos la maldición a Judas Iscariote de que fue un condenado traidor? Si él no hubiese hecho lo que hizo, a Jesús no lo aprenden, no lo juzgan, no lo condenan, no lo crucifican, no se muere y no resucita. Necesitamos reconocer que Judas Iscariote, pues a lo mejor fue diferente, ¿no? Sí. Qué tema, qué tema. Y luego los días santos de la semana tras otro, ahí nos vamos a echar. Porque se supone que sí sabemos que hoy jueves, la última cena y la instauración de la religión misma. Hoy se celebra que Jesús, además de lavar los pies y de repartir el pan y el vino, dijo: lo que ustedes perdonen y lo que ustedes aten y háganlo en mi nombre, y dio el fundamento que existe la religión. Eso pasa el jueves. Además se va a rezar al Monte de los Olivos y lo apresan. Y el viernes lo juzgan, y lo juzgan de noche, y lo juzgan en secreto, lo cual fue ilegal.
y lo llevan con Anás, eso lo hizo el sacerdote, lo lleva con el rey de los judíos de aquel entonces, ¿no? Que era Herodes. Y de todos lo llevan con Poncio Pilatos, porque pues, como estaba invadida Judea, y si los romanos no decían que sí, no pasaba nada ahí, y Poncio Pilatos tuvo que decir, pues órale, a ver, crucifíquenlo. Yo digo que no, pero ustedes dicen, estamos en la Pascua, etcétera, etcétera. Pues es tan importante Poncio Pilatos, es tan importante que el credo dice, en Jesucristo, que vivió y padeció en tiempos de Poncio Pilatos, porque Poncio Pilatos tuvo que firmar la orden de crucifíquenlo, y esa orden es un papel que está guardado en algún lugar, en los archivos secretos del Vaticano, ¿no? Es el hombre que da testimonio real, no es tradición oral, no es cuento, no es bonita historia, no. Pilatos dijo, y aquí me trajeron uno Jesús, y lo solté en lugar de Barrabás, porque pues, era la Pascua y se acostumbra. No hace mucho que saberle. Eso pasa mañana viernes, ¿no? Sí. Y Jesús sí se muere. Y lo bajan corriendo a la cruz. ¿Y por qué tienen tanta prisa? ¿Por qué el sábado? Y hay que entender por qué el sábado de los judíos. ¿Y por qué no lo hacen nada el sábado? ¿Por qué era sábado? Y luego, ¿por qué en la noche el sábado tampoco? Pues porque era de noche. Entonces, ¿por qué lo que hoy llamamos domingo, que viene del Domine del Señor, sí lo van a abrir? Porque ya se había pasado el sábado. Entonces, el tercer día sí. Porque muere el viernes y se va el sábado y resucita cuando ya es el domingo. Por eso es el tercer día. Hay mucho que estudiarle. Y la verdad es que es, ¿cómo decirte? Apasionante. Sí, sí lo es. Es bien atractivo saber Sí, de todo esto porque disfrutas diferente el vivir una Semana Santa, ¿no? Y yo le desearía a todos, pues ya nos van a querer cortar, que disfruten su Semana Santa con mucho de vacaciones, con mucho de descanso, váyanse a bailar, tómense una copa, 2, báñense en el mar, delicioso, vean a la familia, cuídense en la carretera, y váyanle pensando, pues ahorita estaría pasando esto con Jesús, ¿no? Y yo creo que sí pasó, y por eso me considero cristiano y católico, y si voy a misa y si rezo el credo. Pues no estás haciendo pato, ¿a qué vas, no? O sea, si yo sí creo, pero no creo. Pues ¿qué pasó? Muy bien. Isabel, llegamos al final del programa. A 2 minutos. 2. Ah, no, Ya nada. Bueno, Ernesto, gracias por temas tan interesantes que siempre traes a la mesa. con gusto. Y además, tú preparas. Pues todos tus invitados, ¿no? Todos. Sí que sí. Sí, Eso. pero tú haces una preparación muy especial. Le dedicas un buen tiempo a cada tema. Mira, yo dije que quiero hacer mejores mexicanos. Los mejores mexicanos Sí. necesitamos seriedad. Tenemos prisa por ser mejores mexicanos y tenemos que ser serios. Y cuando no hay seriedad, seguimos siendo el pueblo vacilador de siempre, ¿no? Muy bien. Te agradezco muchísimo tu amistad, Pásalo tu bien. actitud ante nosotros, el querer participar con nuestra Mi deseo audiencia. de que sea santo. Complicado está. No, solo peca con gusto y dice, Señor Dios, voy a echar 3 copas de más contigo, ¿no? Salud, Dios, drink. Sí, lo que pasa es que la gente se... Mira, el temor que nos metieron los españoles de que la Santa Inquisición, que no sé qué. ¡Ah! Diosito es mucho más lindo que eso, ¿no? No dijo, hay un poeta tabasqueño mexicano que el nombre siempre se me olvida, que dijo, Dios es a toda madre. No, Dios es lindo, ¿no? El mío es a todo, el tuyo no sé, pero el mío es pocas tuercas. Ahora sí ya corten el programa. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Que estés muy bien. Gracias, Rebeca. Feliz Muy Pascua, amable. feliz paso. Pásenla bien. Cuídense. Hasta pronto. Aquí nos veremos. Canal Patrio,